Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. El día de hoy les voy a hablar sobre el método de calificación del test del reloj. Y bueno, como ustedes sabrán, lo mencioné también en clase, este es un test que tiene como muchos autores que lo han estudiado, que han reconocido su validez y por lo tanto eso nos lleva también a distintos medios o métodos de calificación. Entonces, bueno, yo les voy a mostrar un método que me parece que es muy práctico, ¿sí? A través de tres indicadores o tres áreas o dimensiones del dibujo podemos identificar cuál es el posible nivel de posible deterioro cognitivo del paciente. Ahora, lo primero que tenemos que considerar es, insisto, esas tres áreas. Lo primero es evaluar la esfera entendiéndola como, digamos, el círculo sobre el cual se posicionan los números y las manecillas. Para la esfera se puntúa un máximo de 2 puntos. Se le asigna 2 puntos cuando el paciente hace un dibujo normal, una esfera circular ovalada con pequeñas distorsiones por temblor, pero nada, digamos, nada distorsionado, nada grave, ¿ok? Un punto si la esfera está incompleta o con alguna distorsión significativa o una esfera muy asimétrica, ¿sí? Más que una esfera, digamos, redonda, se parece a una esfera como muy ovalada o demasiado como con líneas demasiado difusas o inclusive digo ya el indicador de que la esfera se encuentre incompleta con una distancia digamos considerable, ¿verdad? Pero si esa completud fue por un descuido o por la prisa del paciente, pues no se considera, ¿verdad? O inclusive, bueno, algunos pacientes suelen ser como muy obsesivos, se quedan ahí con una abertura de 1 milímetro, 2 milímetros y no pasa nada, ¿ok? Sin embargo, ese puntaje se considera cuando la distancia para el cierre de la esfera es muy considerable. Y se le añade 0 puntos cuando hay ausencia o dibujo totalmente distorsionado. Bueno, ahora respecto a las manecillas, en las manecillas se obtiene un puntaje máximo de 4 puntos. Los tres indicadores nos dan una suma de 10 puntos. ¿Cómo calificamos las manecillas? Se le dan 4 puntos cuando las manecillas están en una posición correcta y con las proporciones adecuadas de tamaño, la de la hora más corta, ¿ok? Prácticamente la mayoría de nuestros pacientes van a cumplir con esos 4 puntos. Se le añade 3.5 puntos cuando las manecillas están en la posición correctas, pero ambas de igual tamaño, ¿ok? O sea, no hay una notoria diferencia entre el tamaño o el largo de estas manecillas. Se le añaden 3 puntos cuando existen pequeños errores de localización de las manecillas, por ejemplo, situar una de las agujas en el espacio destinado al número anterior o posterior, ¿ok? Ahora es importante que estos errores de localización sean pequeños hasta este punto, ¿sí? Posteriormente vamos a ver mayores distorsiones. También se añaden 3 puntos cuando la aguja de los minutos es más corta que la de la hora, con una pauta horaria correcta. O sea, marca muy bien la hora, 11:10, sin embargo, la diferencia entre la longitud de las manecillas es evidente. Se le añaden 2 puntos cuando existe una gran distorsión en la localización de las manecillas, incluso si marcan las 11:10, pero cuando los números presentan errores significativos en la localización espacial. Se añaden 2 puntos cuando las manecillas no se juntan en el punto central. Sabemos que así solemos visualizar el reloj, que el punto de encuentro entre las dos manecillas está en el centro y esto no ocurre. Por lo tanto, se le da 2 puntos y además, aunque marquen la hora correcta, se le añade 1 punto cuando las manecillas no se juntan en el punto central y marcan una hora incorrecta, ¿ok? Además de todo, marcan una hora incorrecta, por lo tanto, la lesión, digamos, o la amonestación es mayor. Y se le añade también 1 punto cuando existe la presencia de una sola manecilla o un esbozo de las dos, es decir, una línea entrecortada, una línea muy difusa, una línea muy poco, poco clara. Y bueno, se le añade 0 puntos cuando evidentemente no hay manecillas o la perseveración en el dibujo de las mismas. La perseveración, pues sabemos que se debe a que no hay manecillas o la perseveración es que hay más de 2 manecillas. A partir de, digo, es probable, eso es importante, ¿verdad? Que el paciente dibuje 3 manecillas, que podría ser el segundero, ¿ok? Entonces, en ese caso podría ser algo importante, considerable, aunque bueno,
Esto ahora que lo saben, cuando se aplica, siempre y cuando el paciente notemos que dibuje 3 manecillas, podemos preguntarle a qué corresponde cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, y si el paciente dibuja más de 3, o sea, de 4 en adelante, obviamente, pues no se le toma ningún punto, vendría en 0 puntos, aunque, ojo con esto, aunque marque las 11 y 10 en alguna de esas 2 manecillas, en una de las 5 manecillas que haya dibujado, aunque marque las 11 y 10, pero ya hubo una perseveración, por lo tanto se amonesta de este modo. O también cuando las manecillas 0 puntos, cuando presenta un efecto en forma de rueda de carro, ¿sí? Más aún como rueda de bicicleta, ¿no? En la que hay como muchas manecillas casi apuntando en cada número. Y bueno, finalmente sobre el orden de los números también se le asigna un máximo de 4 puntos. ¿Cuáles son las puntuaciones? Se le añade 4 puntos cuando todos los números están presentes y en el orden correcto, solo si acaso pequeños errores en la localización espacial en menos de 4 números. Por ejemplo, colocar el número 8 en el espacio del número 9, que eso suele suceder sobre todo con personas con mayor deterioro cognitivo, con mayor nivel con una atención muy difusa o inclusive en pacientes menores. Es probable que exista como una pequeña, un ligero desajuste en la localización espacial, pero que no es significativo, digamos, ¿no? Se le añade 3.5 puntos cuando los pequeños errores en la localización se dan en 4 o más números, ¿ok? Entonces, en la anterior podemos ver que existen ciertos errores de localización, pero ligera, leve, de unos cuantos milímetros, pero cuando estos errores se dan en más de 4 números, entonces se le amonesta con 3.5 puntos. Se añade 3 puntos cuando todos los números están presentes con un error significativo en la localización espacial. Por ejemplo, colocar el número 3 en el espacio del número 6, ¿ok? Que eso también es muy típico. Sobre todo hay pacientes que van a dibujar únicamente los 4 números de algunos relojes, ¿no? El 12, el 3, el 6 y el 9. Entonces, cuando hay como esta inversión de números, se le puntúa con 3. Se le añade también 3, se le puntúa con 3 cuando existe un número con algún desorden de secuencia, ¿ok? En menos de 4 números. Por supuesto que eso también consideramos que la secuencia adecuada debería ser desde el 1 hasta el 12, ¿verdad? Pero cuando hay una alteración en menos de 4 números de la secuencia, se puntúa con 3. Se puntúa con 2 cuando existe la omisión o la adición de algún número, pero sin grandes distorsiones en los números restantes, ¿ok? Ahora, que esto puede suceder, que el paciente de repente dibuje 13 números. Ahora, cuando el paciente dibuja estos 4 números que les decía, no se considera como un error significativo, ¿ok? Ya que esta es, digamos, la posición o la forma que tienen muchos de los relojes. También se le puntúa con 2 cuando los números tienen algún desorden de secuencia en 4 o más números. También se le añade 2 puntos cuando los 12 números colocados se encuentran en sentido antihorario, es decir, de rotación inversa. Insisto que el orden esperado es del 1 al 12, pero cuando la rotación es inversa, entonces también se le añade 2 puntos. Se le añade también 2 puntos cuando todos los números están presentes, pero con gran distorsión espacial, ¿ok? El número fuera del reloj o dibujados en media esfera, etc. 2 puntos cuando la presencia de los 12 números en una línea vertical, horizontal o oblicua, ¿ok? Una alineación numérica, ¿vale? Entendemos que la ubicación de los números debe ser en sentido esférico, en un redondo, vaya. Y bueno, cuando los números están como todos colocados en una sola línea, ya sea vertical, oblicua o horizontal, se coloca 2 puntos. Un punto cuando hay la ausencia o exceso de números con gran distorsión espacial. Un punto cuando hay una alineación numérica con falta o exceso de números. Y un punto también cuando hay una rotación inversa con falta o exceso de números. Esto de la rotación ya habíamos visto. Sin embargo, si además de la rotación hay una falta o un exceso de números, se puntúa con 1. Y finalmente, 0 puntos cuando hay una ausencia o una escasa representación de números, menos de 6 números dibujados, ¿ok? Acuérdense que también yo les había dicho el punto sobre los 4 números. Sin embargo, cuando existe como, además de esto, una distorsión significativa, porque digo, los números esperados, en el caso que les decía, deben ser de 12, 3, 6 y 9. Si en vez de esto el sujeto dibuja
o escribe los números 5, 8, 14 y 22, por ejemplo, pues obviamente ahí ya sabemos cuál es la puntuación. Y bueno, los puntos de corte para la estimación de deterioro cognitivo asociado a la demencia tipo Alzheimer. En la condición de test de reloj a la orden, observamos que el punto de corte que muestra una mayor eficacia es el 6, con una sensibilidad del 92.8 y una especificidad del 93.48. Por lo tanto, consideramos el test como positivo si el valor de la suma de las tres puntuaciones, la esfera, números y manecillas a la orden, es menor o igual a 6, y como negativo si la suma de las puntuaciones es mayor de 6. Las puntuaciones altas sirven para descartar la enfermedad, especialmente las puntuaciones cercanas al 8 y al 9. Este tipo de calificación es muy usual, sobre todo para la detección de posibles casos de Alzheimer. Observamos que el punto de mayor eficacia en la condición de la aplicación a la copia es 8, que para una sensibilidad de 73.11 produce una especificidad del 90.58. Por lo tanto, consideramos el test como positivo si el valor de la suma de las tres puntuaciones a la copia es menor o igual a 8, y como negativo si la suma de las puntuaciones es superior a 8. La aparición de la rotación inversa o la alineación numérica, así como la perseveración de errores en cualquiera de las dos condiciones experimentales, debe ser considerado como muy sugerente de deterioro cognitivo. ¿Y cuáles son los valores? Aquí se encuentran. Se considera una puntuación normal si el paciente tiene de 10 a 8 puntos, un deterioro cognitivo leve de 7 a 5 puntos, un deterioro cognitivo moderado de 4 a 3 puntos, y un deterioro cognitivo severo cuando el paciente tiene menos de 2 puntos, de 2 a inclusive 0. Y bueno, aquí hay un ejemplo de interpretación. La paciente obtuvo una puntuación alta de 10 puntos, 10 de 10, que equivale a un funcionamiento cognitivo normal y que confirma un resultado negativo para la estimación de deterioro cognitivo asociado a demencia tipo Alzheimer. La figura contaba con todos los elementos, aunque hubo pequeños errores en la localización espacial de los números en una ecuación, por lo que después se dio cuenta y decidió cambiarlo. Esto indica que no existe una posible alteración cognitiva. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo por este video. Cualquier duda les voy a pedir que lo puedan dejar en los comentarios de este video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.